Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos. Hoy nos encontramos con un pasaje muy interesante, verdaderamente, aquí en la segunda epístola de San Pedro, capítulo 2. Muy delicado el tema, creo que debemos de considerarlo verdaderamente para poder verdaderamente comprender y entender la situación que tiene el cristianismo en nuestros días, ¿verdad? Sí, el apóstol Pedro advierte de diferentes doctrinas equivocadas, de diferentes falsos profetas, verdaderamente, que se estaban infiltrando ya en la iglesia allá en el tiempo de los apóstoles, entre 50 a 70 años después de la ascensión de Jesucristo. Verdaderamente, ¿qué nos espera en nuestros tiempos? ¿Cómo se ha ido verdaderamente dividiendo la iglesia en tantas religiones y tantas denominaciones? El día de hoy verdaderamente hay multitud de creencias. Por cuestiones doctrinales se ha hecho la división verdaderamente que hay en el cuerpo de Cristo hoy en día. Y por así decirlo, hay muchos que han caído en el error hasta tal grado que se cuestiona si verdaderamente son el cuerpo de Cristo. Si verdaderamente son el cuerpo de Cristo o no. ¿Qué nos espera a nosotros después, o más de 2000 años ya pasados, de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de lo que dejaron establecidos los apóstoles? Verdaderamente la situación es seria a considerar. Dice segunda de Pedro capítulo 2, empieza diciendo: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Es necesario mirar el contexto del pasaje que empieza diciendo: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Pero hubo, hay que considerar el texto anterior en el capítulo 1. El texto anterior en el capítulo 1 a ver, sí estoy en el capítulo 1. Termina diciendo en el capítulo 1 Pedro, en el versículo 19 al 21, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí habla que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los profetas, ¿verdad? Los profetas, santos hombres de Dios,
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, por eso en el capítulo 2 empieza, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Sí? A pesar de que la profecía fiel y verdadera de parte de Dios fue dada a los hombres por revelación, por inspiración del Espíritu Santo, para ser ministrada, para ser declarada, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, ¿sí? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Herejías destructoras. Ay, a ver dónde estaba. Bueno, entremos. Padre bendito, gracias Señor, te damos en esta mañana, Señor. Gracias, bendecimos tu nombre, Padre. Ministra en nuestros corazones, ayúdanos, Señor, porque verdaderamente, si tu Espíritu Santo no guía a tu iglesia, verdaderamente, Señor, pronto perecerá, pronto se desviará, pronto terminará, Señor, con destino a ser juzgada y condenada por abrazar verdaderamente doctrinas de hombres que con artimañas del error, Padre, seducen a las personas a creer, Señor, en cosas que no tienen fundamentos bíblicos. Ayúdanos, Padre Santo. Guíanos, Padre Santo. De veras necesitamos a hoy más que nunca, Señor, el poder del Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. Esa es la tarea a la que lo dejaste, Padre. Pero, Señor, muchos, Señor, a veces somos arrastrados por el error, y en lugar de que el Espíritu Santo nos guíe verdaderamente en tu verdad, en tu palabra, por cuanto seguimos movimientos religiosos, somos arrastrados verdaderamente por el hombre, Señor, en caminos extraviados, en caminos oscuros, en caminos, Señor, no justos y rectos delante de ti. Guárdanos, danos el discernimiento de percibir la dirección de tu Espíritu Santo y que nos avise cuando estamos siguiendo una doctrina equivocada, errada, que tú no mandaste, que tú no estableciste, que tú no has declarado, Señor. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Miren, ¿cuál es la definición de herejía? Una definición básica de herejía es la afirmación de una opinión religiosa que contradice el dogma aceptado por la iglesia, o en este sentido que contradice verdaderamente la sana doctrina que tenemos en las Escrituras. ¿Sí? Una herejía es la afirmación de una opinión religiosa que contradice la sana doctrina, por así decirlo, que tenemos en las Santas Escrituras. Aquí dice, Pedro declara que así como hubo falsos profetas entre el pueblo, cuando Dios verdaderamente mandaba a sus profetas y hablaron palabra fiel de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, dice que así como hubo falsos profetas, ¿verdad?, entre el pueblo, así también, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías, ¿sí? Herejías, pensamientos herejías, vamos a ponerlo a la luz de esta, herejías, la afirmación de una opinión religiosa que contradice las dogmas, ¿verdad?, por así decirlo, la sana doctrina que tenemos en las Escrituras, ¿sí?
van a entrar e introducirán encubiertamente, o sea, disfrazadas de verdad. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, que Jesucristo es nuestro Salvador, viene disfrazada verdaderamente o encubierta cuando declaran que Jesucristo es nuestro Salvador, y es verdad. Pero cuando declaran que Jesucristo es el arcángel, ¿verdad? El arcángel Miguel, ya ahí va verdaderamente encubierta esta herejía. Y también la herejía verdaderamente son sectas. La palabra o la traducción correcta es sectas, ¿verdad? Que están basadas, son doctrinas que están basadas en base a una contradicción a la sana doctrina que tenemos en la palabra de Dios. ¿Sí? Y están disfrazadas, están básicamente encubiertas, ¿verdad? Por el engaño, por el error. Y creo que detrás de todo esto está la seducción de Satanás, que seduce a hombres verdaderamente con poco amor para Dios, con poco amor para el Evangelio, con poco amor para las Escrituras y la sana doctrina que tenemos en ellas, que son seducidos en las artimañas del error y presentan verdaderamente parte bíblica, pero en una aplicación verdaderamente contraria a la palabra de Dios. Y esa verdaderamente es la manera en que Satanás trabaja desde el principio. Cuando Satanás engañó a Eva, la sedujo, ¿qué le dijo? ¿Es verdad que Dios les ha dicho que no pueden comer de todos los árboles del huerto? Y Eva le responde, ¿no? De todos los árboles del huerto podemos comer, menos del árbol que está en medio del huerto. Dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocaréis. Y ahí ya comenzó Eva a ponerle más cosas a la palabra de Dios. Verdaderamente creo que el autor de toda herejía no es otra cosa que Satanás mismo, con la seducción de las artimañas del error y de la mentira. Porque una herejía verdaderamente es una doctrina contraria a lo establecido por Dios o a lo que tenemos en la sana doctrina. Para no decir es una doctrina errada o contraria a lo que la iglesia tiene como sana doctrina, porque ¿a qué iglesia nos referimos? Si los testigos de Jehová se denominaran como iglesia, ¿verdad? Son las sanas doctrinas que tiene la iglesia esa de los testigos de Jehová, por así decirlo, si la nombráramos iglesia. No podemos verdaderamente hacer ya esa declaración en nuestros tiempos. Es bien difícil verdaderamente asignar una doctrina sana y verdaderamente confiable de parte de Dios si decimos la sana doctrina de la iglesia. Porque si estás hablando de la iglesia adventista o de alguna denominación específica que tienen doctrinas equivocadas, erradas, ¿verdad? ¿A dónde caemos? Caemos en lo mismo. Verdaderamente una herejía, ¿verdad? Ya en el sentido general, una herejía es una doctrina errada, equivocada, en contra de la verdad absoluta que tenemos en las sanas escrituras. Debemos irnos hasta allá, porque si nos vamos verdaderamente a una doctrina errada, equivocada,
en contra de las doctrinas de la iglesia. ¿De qué iglesia estás hablando verdaderamente? Sí, la iglesia católica consideraba a los cristianos como herejes y los considera al día de hoy, que somos como una herejía no contra la palabra de Dios, pero en verdad contra las creencias y las costumbres religiosas de la iglesia católica. Sí. Nos consideran como herejes o como personas a la iglesia cristiana fuera del catolicismo. Se nos ha dado el nombre de protestantes, pero también atrás de todo eso se nos considera como herejes. No porque estamos en contra de la doctrina de Dios, sino porque estamos en contra de las doctrinas de la iglesia católica, que supuestamente es la iglesia universal, es la iglesia que dejó establecida Cristo, que Pedro es el primer papa. ¿Y cómo es posible que llegaron hasta tal conclusión si la iglesia católica nace 300 años después de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Sí. Hay mucho que observar en la historia verdaderamente acerca de la iglesia primitiva. Sí. Sabes que, y no es por nada, o sea, estamos hablando de las doctrinas cerradas, equivocadas. Sabes que cuando el catolicismo se estableció, muchos cristianos primitivos, muchos que conservaron la doctrina de los santos apóstoles, fueron mártires, fueron muertos, fueron aún quemados por la religión católica, por los líderes católicos, porque los consideraban como herejías, como gente que hacía sectas, no porque estaban verdaderamente en contra de la sana doctrina que tenemos en la palabra de Dios, sino porque estábamos en contra de las doctrinas del catolicismo. Sí. Y podemos ver verdaderamente ejemplos de herejías en las diferencias de las doctrinas. Si dice la palabra, no te harás imagen de cosa alguna que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Si Pedro estuviera aquí, en esta tierra, y las imágenes que hay supuestamente de Pedro, porque nadie lo miró, no había fotografías en aquellos tiempos, estará contradiciendo la sana doctrina que tenemos en la palabra de Dios, el tener una imagen de alguien que estuvo en la tierra, porque ya no está en la tierra, está debajo de la tierra, es polvo, pero será una herejía, será una doctrina equivocada, ya no a la doctrina de la iglesia, porque podemos caer en que esta denominación cree en esto, aquella denominación cree en esto otro, y podemos llegar verdaderamente a caer en otro error de la misma manera. Pero ¿qué es lo que la Biblia verdaderamente enseña? ¿Es acepto de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Es acepto verdaderamente que haya... Miren,
Primera, primera de Timoteos 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice que toda la escritura, tanto la del Nuevo Testamento como la del Antiguo Testamento, toda falsa doctrina se debe de analizar la mera verdad a la luz de la palabra de Dios en su totalidad. Ya no podemos observarla a la luz de la doctrina de alguna religión específica. Laura Bustamantes, buenos días, Dios le bendiga, gracias por acompañarnos. Entonces, mirándolo de esa manera, ¿cómo vas a observar verdaderamente la doctrina para saber, para estar verdaderamente seguro si es una doctrina bíblica o es una doctrina falsa? Es una doctrina equivocada, es una doctrina errada. ¿Qué es lo que la palabra de Dios declara? Con concerniente a las imágenes que te pone la religión católica, ¿es una doctrina verdadera? La Biblia la confirma. La Biblia habla de que es acepta. Cuando la palabra de Dios dice, no te harás imagen de cosa alguna que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Sí. Si ese pasaje declara esa cosa, ¿no es una doctrina verdaderamente aplicada en nuestros días? Porque la palabra de Dios no cambia. Dice Jesucristo que el mundo y todas las cosas de este mundo pasarán, pero su palabra no pasará, o sea, no dejará verdaderamente de tener valor. No, pues que ese mandamiento fue dado al pueblo de Israel. Ok, por eso ya no lo observamos. No cometerás adulterio, fue dado al pueblo de Israel. Entonces yo puedo seguir en adulterio hoy en día porque no estoy yo o la ley no fue dada para mí. Si vamos a observar un mandamiento de Dios y lo vamos a desechar para establecer nuestra propia doctrina, para darle fundamentos a nuestra propia doctrina, esas son herejías. Esas son doctrinas equivocadas que van en contra de la sana doctrina que tenemos en la palabra de Dios. No puedo decir en la sana doctrina que tiene la iglesia, porque ¿de qué iglesia estás hablando? ¿Sí? Y si ese mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí ya no aplica en nuestros días porque fue dada para el pueblo de Israel, también el no matarás fue dado para el pueblo de Israel. Yo puedo matar el día de hoy y soy libre de la ley soy libre de la ley, porque la ley no fue dada para mí. Mate o no mate, yo estoy bien, porque la ley no es aplicable para mí. Cometa adulterio o no cometa adulterio, yo estoy bien, porque la ley no fue dada para mí. Tengamos cuidado, la mera verdad, de salirnos de la sana doctrina que tenemos en las Escrituras, y ya no podemos confiar verdaderamente en las doctrinas de la iglesia hoy en día. Hay mucho que hablar, mucho que decir
muchos ejemplos que tomar acerca de lo que son las herejías. Una doctrina contraria a una creencia o a una doctrina que tenemos palpadas en la palabra de Dios. Ya, la mera verdad no puedo decir de la iglesia, porque si estoy hablando de la iglesia cristiana con referencia a la iglesia pentecostés, con la doctrina del don de lenguas, está fuera de control, está fuera verdaderamente de la sana doctrina que tenemos en las Escrituras. Dice Pablo que si alguien habla en lenguas, a lo más 1, 2 o a lo más 3 personas hablan en lenguas, pero uno a la vez, no los 3 juntos, no los 3 al mismo tiempo, y que alguien interprete. Eso es lo que dice la palabra de Dios, no es lo que dice la iglesia bautista o la iglesia cristiana o los adventistas, o no, porque caemos en problemas serios. Si nos aferramos a qué es lo que dice mi religión, en contra de eso, estamos en problemas serios, estamos también siendo parte de herejías. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Pablo dice, si alguien habla en lenguas, a lo más 3 personas y uno a la vez, y alguien interprete, y si no hay interpretación, dice que cae en la iglesia y hable para sí mismo. Ahora, ¿obedecemos la palabra de Dios? Ya no la doctrina de la iglesia, porque ahí es donde está la división, ahí es donde están los trancazos, ahí es donde están los pleitos, ahí es donde verdaderamente el creyente en Cristo verdaderamente se desgreña uno con otro. Sí. Y sé que muchos pentecosteses que me están escuchando, me van a escuchar, se van a ofender y van a crujir los dientes contra mí, pero yo me voy a mantener firme en lo que la palabra de Dios dice. Sí. Cómo la diferencia de una doctrina va dividiendo el cuerpo de Cristo más y más y más y más. Sí. ¿Qué es lo que la palabra de Dios declara y qué es lo que las doctrinas de algún movimiento religioso declara? Van de la mano. Si contradice lo que está escrito en la palabra de Dios, ya no lo que la doctrina de la iglesia, porque no se puede. Si contradice verdaderamente la doctrina que tenemos en la veracidad de la palabra de Dios, es una herejía. Voy a tocar otro punto de vista, otro ejemplo. Dice Jesucristo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, ¿ok? Oigan bien, el que creyere y fuere bautizado será salvo. A mí me bautizaron de chiquitín en la religión católica, mis padres. Yo ni siquiera me acuerdo de ese acontecimiento. Yo no me acuerdo si me puse a chillar cuando me salpicaron la cabeza con agua. Primero que nada, el bautizo de acuerdo a su palabra y a su significado. La palabra bautizo es verdaderamente que habla de una sumergión completa, total, sumergido en el agua. Debes de ser verdaderamente sumergido, hundido, sepultado en el agua. Esa es la palabra bautizo. A la luz de la palabra, no a la luz de mi religión o de mi denominación o de mi iglesia.
Esa es una doctrina de la Biblia. Jesucristo está dando la doctrina de que el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿El que creyere en qué? En el Evangelio. El que se arrepintiera de sus pecados y se bautice será salvo. A mí no me predicaron el Evangelio, señores, señoras, mi madre, mi padre no me presentaron el Evangelio para bautizarme. ¿Contradice lo que Cristo dice? Ya olvídense de que si contradice lo que la iglesia cristiana dice, o los protestantes, o los hermanos separados. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Porque ahí está verdaderamente el asunto. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Y si Pablo dice que en Timoteo, segunda de Timoteo 3, 16 y 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Se corregiría verdaderamente el asunto del bautizo de niños? ¿Será una herejía, una doctrina en contra de lo que la palabra de Dios dice? ¿Estarían dispuestos a corregir esa doctrina a lo que la palabra de Dios enseña? Porque si Jesucristo dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Jamás dice Jesucristo, al que bauticen será salvo. Debe uno de creer en algo, debe uno de creer en el Evangelio. Y si un chiquitín lo bautizan así, le echan agüita en la cabeza, órale, no lo bautizaron porque no lo sumergieron en agua. Y son verdaderamente doctrinas que podemos discutir y podemos agarrarnos del chongo, que si la iglesia protestante, que si la iglesia adventista, que si la iglesia bautista es lo que cree, y entramos en problemas serios. Pero a la luz de la palabra de Dios, si dice Jesucristo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Acaso yo creí en algo? ¿Se me predicó el Evangelio? ¿Me arrepentí de mis pecados? Porque Pedro también allá en el libro de los Hechos le dice, arrepiéntanse y bautícense para perdón de pecados. ¿De qué me arrepentí yo cuando me echaron agua? ¿Será que Satanás nos ciega para tener una esperanza muerta? Para estar confiando en que no, a mí me bautizaron de niño y no vengo a cumplir lo que Jesucristo declara en su palabra. Yo debo de creer en el Evangelio. Yo debo de arrepentirme. Yo debo declararme culpable ante Dios y sepultarme en las aguas, en el bautizo para arrepentimiento. Yo tengo que tomar esa decisión, no mis padres, no mis abuelos, no el cura. Yo debo de tomar esa decisión. Yo soy el que debo de creer, dice Jesucristo. El mensaje no es en base al bautizo de infantes, pero el que quiera vivir verdaderamente su vida dentro del temor de Dios, mirará y el Espíritu Santo le va a convictar en su corazón de que es lógico que esa doctrina es una herejía. Porque un niño, ¿de qué se arrepintió? ¿En qué creyó? ¿Verdaderamente fue sumergido en el agua? Porque el bautizo es lo que es, sumergión, sumergido, sepultado en las aguas. ¿Por qué? ¿Cómo te vas a identificar con la muerte de Cristo en su sepultura si nada más te mojan la cabeza?
debes de ser sepultado a la semejanza de la muerte de Cristo. Te identificas con la muerte de Cristo y cuando te sacan del agua, te identificas en su resurrección a una vida nueva. Sí. En realidad el bautizo no te salva. Te salva si verdaderamente te arrepientes, reconoces la maldad de tu vida, recibes el Evangelio y lo crees. Y haces lo que Cristo dice. Ya no lo que dicen los hermanos protestantes, los pentecosteses o alguna denominación específica. Mi amigo, mi amiga, si tienes una creencia católica, ¿has obedecido lo que Cristo declara? El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Has creído en la maldad de tu vida? Porque eso es lo que debemos de creer. El Evangelio es el llamado al arrepentimiento. Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Has creído que no hay ninguna manera que tú puedas pagar a Dios para recibir el perdón de tus pecados más que declararte culpable y pedirle perdón a Dios y bautizarte, identificarte con Cristo en su muerte y en su resurrección por medio del bautizo? ¿Has creído en el Evangelio? ¿Le haces caso a Cristo o a tu religión? Ya aquí ya no se trata de que le hagas caso a la iglesia cristiana o a otra iglesia. ¿Le has hecho caso a Cristo? A la palabra de Dios, que es inspirada para corregir. Puedes corregir esa fe sin fundamento bíblico, ya no religioso, bíblico. Puedes confirmar tu fe. ¿Vas a obedecer la palabra de Dios o vas a obedecer tu religión? Tus creencias religiosas que contradicen verdaderamente la palabra de Dios. No he avanzado nada en el capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Si el bautizo de infante te va a apartar de que tú tomes la decisión de creer en las palabras de Cristo, que tú tomes la decisión de creer en el Evangelio y bautizarte, tú, una decisión personal, no recibes la salvación, el perdón de tus pecados, porque confías en esa herejía o en esa doctrina contraria a lo que la palabra de Dios declara. ¿Será una herejía para destrucción para ti? Si vas a terminar en el lago de fuego por no obedecer la palabra de Dios y haber obedecido mejor una doctrina de hombres que contradice verdaderamente la sana doctrina que tenemos en la palabra de Dios, será una doctrina que te llevará a la destrucción, al lago de fuego, a la condenación eterna, porque confías en que te echaron agua en la cabeza, pero nunca has creído en el Evangelio. No te has bautizado tú mismo, tomar la decisión de creer en las palabras de Cristo, ya no de alguna iglesia o religión.
Y si terminas, verdaderamente son herejías destructoras, son doctrinas que te llevarán a la destrucción, al lago de fuego. Son doctrinas sin fundamentos verdaderos. Y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Qué esperanza tiene verdaderamente el testigo de Jehová de que el arcángel Miguel dio su vida por ellos? ¿Es bíblico? ¿Qué nos dice la Escritura? Que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es el arcángel Miguel con nosotros. ¿Qué dice de ti Dios con nosotros? ¿Es una herejía o es una doctrina verdadera? La palabra de Dios lo soporta, lo apoya, lo confirma. Ya olvídate de que si la iglesia católica o cristiana o adventista o bautista o wherever, o cualquier cosa que sea, olvídate de eso. La palabra de Dios confirma esa realidad. Hay pasaje en la Biblia que declara que Jesucristo es un arcángel. No están negando al Señor, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Saben en qué tienen su esperanza los testigos de Jehová de ser salvos? En su servicio a Dios. Ellos andan haciendo puntos para ser, pagando para su salvación, tocando puertas, llevando las revistas y alcanzando gente con esa herejía del error, con esas doctrinas equivocadas. Y su esperanza de ellos, o sea, a mí me lo han dicho, su esperanza de ellos es que ellos van a ser salvos y están ganando la entrada al cielo en su servicio a Dios y yendo y alcanzando personas para su secta religiosa y yendo y alcanzando a personas que crean que Cristo es un arcángel y no es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Será una herejía o será doctrina verdadera? ¿Irá en contra de las Escrituras? Ya no puedo decir irá en contra de la iglesia, porque creo que no hay lugar en las iglesias para confirmar, en muchas de ellas, que la doctrina está correcta en ese sistema religioso. Por eso nos vamos hasta las Escrituras. Será una doctrina en verdad contra la palabra de Dios. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. La Iglesia Católica, al ponerle a la gente la esperanza del purgatorio, donde vas a ir al purgatorio a pagar por tus pecados, ¿estará negando que la salvación es por Cristo Jesús? Porque tú puedes ir a ese lugar y ser salvo pagando tú, pagando ahí un cierto tiempo definido según tus pecados, que tú pagas ahí por tus pecados. ¿Estarán diciendo o estarán negando que la sangre de Cristo es suficiente para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado? ¿Será una herejía?
A la luz de la palabra, no a la luz de la iglesia que yo sigo, la iglesia que yo estoy o la religión que yo estoy. A la luz de la palabra. No están negando verdaderamente que el Señor nos rescató al abrazar yo una doctrina contraria a la palabra de Dios. Usando la lógica, ¿es bíblico el purgatorio? ¿Existe un lugar donde uno va y paga uno por sus pecados? Si es verdadero, ¿qué caso tenía que Cristo muriera en la cruz del Calvario? Pregúntate eso. ¿Qué caso tenía que Cristo muriera en la cruz del Calvario si ese lugar existe? Y si existe ese lugar, pregúntate, ¿la sangre de Cristo no es suficiente para perdonarte tus pecados? Que todavía tienes que ir ahí a pagar tú por tus pecados, porque verdaderamente Cristo no pagó por todos tus pecados. Contradice la sana doctrina que tenemos en la palabra de Dios, ya no la que tenemos en alguna iglesia religiosa o en algún movimiento religioso o denominacional. Te lo digo con el corazón en la mano. Con un corazón humilde y dolido. Porque si tienes una esperanza tú de que eres bautizado, porque tus padres te bautizaron, le creíste a Jesús, tus padres te predicaron el evangelio y tú creíste, dice Jesucristo, ir por todo el mundo y predicarles el evangelio. El que creyere en el evangelio y fuera bautizado será salvo. ¿Creíste en el evangelio? ¿Te arrepentiste? Te dijeron que debes de reconocer tu vida de pecado y arrepentirte y pedirle perdón a Dios y creer que Cristo murió en la cruz del Calvario y que Dios te ha dado un perdón de tus pecados. Y si crees en la maldad de tu vida y te arrepientes y le pides perdón a Dios, ese perdón es tuyo. ¿Creíste en eso cuando fuiste bautizado? Yo sé que el temor de muchas personas a bautizarse es de que en qué herejía o en qué religión me voy a meter. Tú no te metes en ninguna denominación si te bautizas, si crees en el evangelio, si lo aceptas, si te arrepientes, si le pides perdón a Dios y dices quiero bautizarme. Y te bautizas, identificándote en la muerte de Cristo, a morir a esa vieja vida de pecado, identificándose en su resurrección cuando sales del agua, y te identificas en su resurrección a una vida nueva, para ya no seguir viviendo esa vida de pecado en un arrepentimiento verdadero, y le crees a las palabras de Jesús, no a lo que esta religión o aquella religión te dice. ¿Lo has hecho? Yo no te digo que creas en la religión que yo creo. Porque a mí verdaderamente el Señor me advirtió que no entrara yo en la ola de las religiones. El Señor a mí me advirtió en un sueño y me dijo, no entres porque vas a quedar ahí entre ellos y no vas a poder salir. Y el Señor me ha guardado.
Y lo que digo no lo digo para gloriarme, yo no soy nadie, soy un vil pecador que he creído que Cristo derramó su sangre para perdonarme. Que el Señor me ha dado un perdón al reconocer yo mi vida de pecado y al haberle pedido perdón a Él. Y Él me perdonó y soy salvo, no porque sea cristiano, no porque sea bautista, no porque sea pentecostés o de alguna denominación específica. Soy salvo porque soy un pecador arrepentido que reconoce la maldad de su vida y cree que Dios mandó a su Hijo y su Hijo pagó el precio para que yo recibiera el perdón de mis pecados y la salvación de mi alma y la vida eterna por la sangre de Cristo, no por mi fidelidad o a la religión que yo creí, porque el Señor me advirtió que no entrara en ningún movimiento religioso. Y muchos seguirán, dice, sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la iglesia pentecostés será blasfemado. No, el camino de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Cristo mismo habla de qué es la verdad. Le dice, santifícalos en tu verdad. Y dice Cristo, tu palabra es verdad. Debemos de analizar las doctrinas de los hombres o de las religiones que han surgido hoy en día a la luz de la verdad de la palabra de Dios, no a la luz de las creencias de mi denominación. Porque es lo que hacemos, hermanos. Es lo que hacemos. Analizamos las doctrinas a la luz de lo que creemos en la iglesia o en ese grupo religioso que estamos siguiendo, en las creencias de ese sistema religioso en el que estamos, y queremos analizar las otras doctrinas a la luz de las doctrinas que nosotros tenemos, como la iglesia pentecostés, como la iglesia bautista, como la iglesia adventista, como la iglesia de los mormones, como los testigos de Jehová. Toda doctrina, para saber si es una herejía o una doctrina contraria, se debe verdaderamente pesar o poner en la balanza a la luz del camino de verdad. Y su palabra de Dios es la verdad. Miren cómo la iglesia cristiana de la Pentecostés, el desorden que tienen, porque sí es un desorden con el movimiento de las lenguas, esa doctrina que contradicen las enseñanzas de Pablo, las contradicen. No estoy diciendo que las lenguas no sean bíblicas, son bíblicas. Yo creo en el don de lenguas. Creo que Dios le puede dar a alguien el don de lenguas, pero no para que comiencen a estar como chiflados, cada quien gritando lo que se les antoja. Y luego muchos de ellos las fingen, nada más repiten y repiten palabras que suenan casi como si fueran palabras hebreas, pero respetan verdaderamente lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué es lo que dice Pablo de el don de lenguas? Que si alguien habla en lenguas, a lo más 3 personas, cuando mucho 3, pero uno a la vez. Yo no miro eso en la iglesia. Si es que es iglesia. Están siendo verdaderamente arrastrados fuera del camino de verdad, fuera de lo que la palabra de Dios dice.
tengamos mucho cuidado, la mera verdad, porque estamos en tiempos bien difíciles. No podemos verdaderamente juzgar una creencia religiosa a la luz de las creencias de mi denominación o de mi iglesia. Tenemos que examinarlas a la luz del camino de verdad, la palabra de Dios. Cristo dice, santifícalos en tu verdad. Dice, tu palabra es verdad. Y si la palabra de Dios dice que no me haga imagen alguna de cosa que estén en el cielo, ángeles o lo que sea, o en la tierra o debajo de la tierra, ¿por qué como líder de una fe religiosa o una fe en Dios supuestamente haré algo contrario a la palabra de Dios? Esas son herejías. Me quedé en el versículo 2. Dice que estos tipos, que muchos seguirán sus disoluciones, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Esto me conforta, porque el Señor va a venir a juzgar estas cosas. El Señor va a mandar personas en el poder de su Espíritu Santo a hablar contra estas cosas. El juicio viene. Se manifestarán las mentiras, el error, toda vana doctrina equivocada, todo motivo de avaricia y de mercadería que los falsos maestros han hecho en la iglesia de Cristo. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias, Padre. Yo te pido, bendito Dios, que a toda persona que anhela conocerte a ti en espíritu y en verdad, a toda persona, Señor, que quiere verdaderamente estar en el camino correcto, en el camino a la salvación, en el camino a la vida eterna, yo te pido, bendito Dios, que le hables a su corazón, que le des un deseo enorme y grande de escudriñar tu palabra, para que analice todo movimiento religioso, toda doctrina de las diferentes iglesias y sectas religiosas que se han levantado, Señor, hoy en día en nuestros tiempos, para que sus caminos sean enderezados, su confianza sea puesta al 100% en lo que declara tu palabra y no lo que declara la denominación a la cual yo voy. Ponle un deseo ardiente, un espíritu ferviente por amar tu palabra, por escudriñarla, para seguirte a ti, Señor, para alimentarse de la sana doctrina que tenemos en la palabra tuya, Señor, en las Escrituras. No le permitas, Señor, que él acepte alguna religión, alguna denominación, Señor, como la verdad. Te pido, bendito Dios, que tú le abras el entendimiento
a toda persona que quiere verdaderamente conocer la verdad, que quiera conocerte a ti, oh Señor Jesús. Tú declaraste: yo soy el camino y la verdad y la vida. Toda persona que quiera conocer verdaderamente la verdad del reino de Dios y su justicia, la verdad de la vida eterna, que te conozca a ti, Señor, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y no le permitas que caiga, Señor, víctima de estos movimientos religiosos y denominacionales, Padre. No son tiempos verdaderamente que para poner nuestra confianza en alguna denominación, que porque esta denominación cree esto, y me parece lógico, aunque no creo todo lo que ellos creen, me dejo guiar por ese grupo religioso y sus ideas y sus conceptos y sus doctrinas, aunque contradigan la Biblia, Padre. Guárdanos, porque sé que hay, Señor, personas que anhelan conocerte. Sé que hay personas que desean conocer la verdad fuera de cualquier movimiento religioso o denominacional de nuestros tiempos. No son tiempos, Señor, de confiar en el hombre. Hay tanta doctrina equivocada que Satanás ha influenciado, Señor, en los lugares donde es invocado tu nombre. Y digo lugares porque dudo que sea tu iglesia. Dudo que en esos lugares sean personas que han sido llamados fuera de su vida de pecado y estén en la verdad, en tu palabra. Guarda tu pueblo, guarda aquellos que anhelan conocerte, guarda aquellos que anhelan entender y comprender el camino a la eternidad, a la vida eterna, lo que nos has dado. Dejando toda creencia vana, toda costumbre religiosa, toda doctrina de hombres que solamente nos llevan a discutir entre nosotros, Padre. Que si ir de corbata y bien vestidos con traje a la iglesia es verdaderamente la manera correcta de rendir un culto a ti, Señor. Danos sabiduría, Señor. Quita toda artimaña que Satanás ha infiltrado en tu iglesia, Señor, en tu gente, en aquellos que anhelan verdaderamente una relación contigo, Padre. Y ayúdame, guárdame a confiar en tu palabra, Señor, antes que confiaran ahí a la iglesia a la que voy. Yo examino toda palabra de los hermanos, del pastor, las doctrinas, las creencias que ellos tienen. En muchas no estoy de acuerdo porque no tienen un fundamento bíblico firme. Pero no por eso dejaré de congregarme. No para crecer en la esperanza en ti, porque mi esperanza en ti es personal, es individual. Amando tu palabra, escudriñando tu palabra, teniendo relación contigo, Señor, comunión contigo, en oración, en tiempo personal contigo, Señor. Creo que has resucitado de los muertos. Yo no tengo que ir a algún templo, alguna iglesia, alguna religión,
para hablar contigo. Dios, tú estás, Señor, con nosotros en donde quiera que estemos. Si ando allá en el vertedero de basura, en un basurero, y clamo a ti, no escucharás tú porque tu presencia está en ese lugar. Baste verdaderamente tener nuestro corazón recto, un corazón transparente delante de ti, para que en todo tiempo tengamos comunión, Señor, contigo, en donde quiera que estemos. Estar en el camino verdadero, estar en el camino correcto, en el camino a la vida eterna es personal, si estamos en ti, oh Señor Jesús. Si estamos en ti, no en esta denominación o en aquella, Señor. Si estoy verdaderamente en ti, si he reconocido la maldad de mi vida, si me he arrepentido, si creo que tú diste tu vida, derramaste tu sangre para perdonarme, y persevero en esa verdad, que es verdaderamente lo que necesitamos, Señor. Te ruego, Señor, que guardes, que selles, que dirijas. Háblale a aquellos que quieren verdaderamente conocerte, salir de todo este enredo de confusión, de diferentes doctrinas equivocadas que contradicen tu misma palabra, Señor. Aún en la iglesia cristiana o verdadera, porque no hay ninguna iglesia verdadera si no están verdaderamente en ti. Todas tienen verdaderamente, todas tienen, Señor, algo de falla. Todas tienen, Señor, una cosa u otra que son para discusión, disputa, son doctrinas vanas, absurdas, sin provecho espiritual. Ayúdanos a tener una relación personal contigo, Señor. Aquellos que quieren amar tu palabra, aquellos que quieren estar en la verdad. Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. Ayúdanos a amar tu palabra, a reflexionar en ella, a meditarla, Señor, a escudriñarla, a analizar toda doctrina, toda creencia a la luz de tu palabra, si es bíblica, si tu Biblia habla de eso o no. Es peligroso porque analizamos las doctrinas a la luz de las doctrinas al lugar a donde yo voy, a esa religión a la que yo voy. Pero a la luz de tu palabra, analizar toda doctrina, Señor, y guárdanos en ese camino de verdad, guárdanos en ese camino a la vida eterna, guárdanos en tu perfecta salvación, con el poder y la verdad y la veracidad de tu palabra. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Es una cosa seriosísima, la mera verdad. Yo soy consciente de que tengo que darle cuentas al Señor de todo lo que hablo aquí delante de ustedes. Gracias Laura, bendiciones. Y amén.
Y gracias, Laura, por sus comentarios. Dios me la guarde y la cubra con su gracia divina siempre. Amén. Amén, amén, amén. Nos vemos. Que Dios les bendiga ricamente. No avancé nada. Hay mucho que analizar, mucho que hablar. El consejo, comencemos en nuestra propia casa, con nuestra propia vida, analizando las doctrinas de ese lugar en el que nos congregamos, si es que nos congregamos, y analicemos las doctrinas a la luz de la palabra de Dios. No nos dejemos engañar, no nos dejemos envolver verdaderamente, porque Satanás es el que manipula toda doctrina, toda religión, toda diferencia de religión, toda diferencia de doctrina en las iglesias, por así decirlo. Él es el que está detrás de todo eso. Porque si el hombre de una manera o de otra confesa o profesa una fe en Dios y en su palabra, pero caen seducidos por Satanás en el error, verdaderamente es el enemigo el que está detrás de todo eso. Y debemos de amarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros, enseñarnos, instruirnos los unos a los otros. Son tiempos verdaderamente de meditar y reflexionar en las creencias que el sistema religioso en el que seguimos o estamos, a la luz de la palabra, si es verdaderamente de Dios o si solamente son doctrinas de hombres cegados por Satanás, guiando a los hombres en caminos del error, en caminos de tinieblas, en caminos que contradicen al Señor. Amén. Bendiciones. Padre, quédate, Señor, con tu pueblo, Señor, ministranos durante el día, Señor, ayúdanos, danos un hambre para meditar y reflexionar y creer en tu palabra. Amén. Amén. Que Dios les bendiga ricamente. Gracias por conectarse, gracias por seguirnos. Aquí estamos. No se olviden que tenemos un segmento de preguntas y respuestas. Si tienen preguntas acerca de alguna doctrina, de alguna, no sé, lo que sea. Si Dios me permite y les puedo dar una respuesta bíblica centrada en la sana doctrina, lo haré. Si hay preguntas que no las puedo contestar, pues seré honesto, la mera verdad, ni yo tampoco comprendo todos los pasajes de la Biblia. Amén. Tenemos un segmento, si ponen sus comentarios de preguntas y respuestas, alguna pregunta concerniente a la fe, a la palabra de Dios, en alguna doctrina, y juntos vamos a crecer. Juntos vamos a crecer. Si puedo darle una respuesta fiel, lo haré. Si no puedo, pues también les diré que ni yo lo sé, ¿verdad? Participen. Voy a hacer un día a la semana, yo creo, para contestar las preguntas que vayan surgiendo. Hasta ahorita solamente una de nuestras hermanas, Sofía, que me hizo. Y apenas estamos empezando por ese lado. Voy a tratar de hacer un día específico, tenerlo en el calendario, de cierto día y a la misma hora responder a esas preguntas que vayan surgiendo, y que Dios se glorifique. Estamos aquí en nuestro peregrinar. Esta vida es pasajera. Tenemos nuestra mirada en la vida venidera, en esos cielos nuevos y tierra nueva que Dios tiene preparados para nosotros. Amén. Bendiciones. Les amo en el amor de Cristo. Amén.